contexto del agua. Ya el doctor Raúl Cuellar Chávez, miembro del Consejo Ciudadano por el Agua. Doctor, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Marcela, Juan, y a todos los que nos escuchan. En esta ocasión les voy a plantear el tema de actualidad, que es el consumo de agua en la época de calor, que también se publica hoy en el Siglo de Torreón y se presenta en internet, en el portal de GREM y en el blog Paradigmas Agua. La demanda de agua en los centros de población de la región varía durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y las 4 épocas del año. Así, en las horas de mayor consumo de agua en las mañanas, la demanda se incrementa en un 20 a 30%. Y durante la temporada de calor, primavera-verano, la demanda aumenta entre un 30 a 50% con respecto a la época de invierno. En Torreón, la demanda promedio en el periodo de invierno-primavera oscila alrededor de 2.400 litros por segundo. Y ahora en la temporada de calor ha ascendido hasta un máximo de 3.200 litros por segundo. Cabe destacar que los valores máximos ocurren cuando se presentan los máximos consumos en determinadas horas y días. Por lo tanto, es muy importante poder regular el abasto con tanques durante dichas variaciones extremas. Todos los centros de población del Valle de la Comarca Lagunera se abastecen con agua subterránea de los acuíferos regionales, por lo que la mayoría de los pozos operan con extracciones constantes que no permiten aumentar rápidamente los caudales abastecidos cuando se incrementan los consumos, excepto cuando los pozos tienen variadores de frecuencia para aumentar o disminuir el caudal extraído en un rango limitado, que se activan según lo indiquen los sensores de presión en las redes. De ahí la gran importancia de los megatanques para regular esas variaciones en la demanda de agua. Estamos pasando por una época de calor extremo, lo que exige que todos los pozos operen continuamente en condiciones normales y que las variaciones en la demanda de agua se amortiguen con los tanques de almacenamiento, para lo cual los organismos operadores se tienen que preparar anticipadamente desde noviembre hasta abril de cada año o mucho antes. Son varios los factores que provocan que el consumo de agua aumente en esta temporada, como son los aparatos de enfriamiento con aire lavado, mayor uso de regaderas, riego de jardines y diversas actividades en centros recreativos y parques. Si el consumo de agua en un sector o colonia se incrementa considerablemente o excede al caudal disponible en la red de distribución, inmediatamente se produce una disminución en la presión que puede afectar a los usuarios de esa zona o áreas circunvecinas al despresurizarse las tuberías de la red de distribución. Las bajas presiones pueden ser percibidas como escasez de agua, aun cuando sí exista disponibilidad en los pozos, pero no suficiente caudal y presión en las redes. Este problema se presenta cada año desde hace muchos años, por lo que ya se debe corregir aprovechando adecuadamente los tanques y megatanques existentes. Les agradecemos mucho su atención y esperamos sus comentarios. Ajá. Doctor, qué bueno que tenemos oportunidad de abordar este tema. Precisamente la principal de la sección local del Siglo de Torreón habla de la postura del alcalde en función de que no hay que exagerar el desabasto. Pero bueno, con estas temperaturas de 44.8 grados centígrados a la sombra, récord histórico, como nunca antes, es evidente que estamos consumiendo más agua. ¿Sí? A más calor, más necesidad de agua. Obvio, pero a ciertas horas. Claro, en la mañana, tal vez, cuando el grueso de la gente se dispone a salir, tal vez un poquito a mediodía, y luego ya empieza a disminuir, aunque con los aparatos de aire todo el día se está requiriendo agua, ¿sí? Porque es casi prácticamente imposible apagar las refrigeraciones. Pero bueno, el caso es, ni siquiera tenemos una idea cómo está un pozo. O sea, físicamente no nos imaginamos cómo es un pozo, por qué es tan importante lo que está sucediendo con los apagones de CFE, que ahí sí no tiene nada que ver, si no es CFE. O sea, ¿qué tipo de corriente utilizan los pozos? ¿Por qué los apagones? Si es en toda el área o exclusivamente en el área de los pozos. Esta parte que a veces no se habla mucho, pero que también es importante. Sí, bueno, falta información. Yo creo que es muy importante que
el organismo operador o los organismos operados, porque es un problema regional, estén orientando a la población, si el pozo que corresponde a tal colonia es el que falló, en fin. Los pozos normalmente tienen una vida útil de 20, 30 años, normalmente, pero a veces cuando no se les da mantenimiento, tienen fallas mecánicas, ¿sí? Aunado a las fallas eléctricas que en un momento dado pudiera darse por un apagón, pues hacen que se apague el pozo y su rehabilitación o el volverlo a echar a andar. Volverlo a echar a andar lleva ciertas horas, ¿sí? Sobre todo podríamos pensar que apretando un botón debería de arrancar el pozo. Sin embargo, si lo hacen tan rápido, tiene un arrastre de arena y provoca que el agua salga con turbia. Partículas, salga turbia. Entonces lo hacen lentamente, en cuestión de a veces hasta 2 horas, ¿verdad? De poco a poquito. Hay algunos pozos que ya han ido modernizándose para que ese arranque sea lento, pero no tanto de 2 o 3 horas, sino que tiene cierto control en las revoluciones y va aumentando, entonces ya no hay ese arrastre. Ahora, estos pozos, se supone que CIMAS tendría que tener refacciones, o es el proveedor que le da mantenimiento a los pozos el que se encargaría de eso. ¿Cómo funciona? Bueno, desconozco los procedimientos internos en el CIMAS, pero yo creo que ambas cosas. O sea, deben de tener un almacén, por lógica, ¿verdad? De ciertas piezas vitales, ¿verdad? ¿Sí? Incluso motores, ¿verdad? Para épocas de emergencia, no para todo el año, porque pues, hay épocas en el año que no hay problemas, ¿verdad? Y el mantenimiento es muy importante, o sea que entiendo que CIMAS acude a empresas, sí, a que le den mantenimiento a los pozos. Entonces ese mantenimiento debe ser desde revisar que esté completo, que esté funcionando bien, o hacer reparaciones. Déjame preguntarle otra cosa. Cuando un pozo falla y pasan los días y el pozo no está dando el abasto de agua que se requiere para una zona, ¿cuál es el criterio? ¿Qué se hace en esos casos? Habría que preguntarle a Raimundo Rodríguez. O sea, pero entonces de él depende. Sí, claro. Sí, los 84 pozos, en el caso de Torreón, ¿verdad? Sí, por supuesto. De él depende que hay bitácoras, ahí estén viendo, el pozo tal requiere ya mantenimiento. Pero ¿cuánto tiempo es pertinente esperar a que el pozo rinda lo que tiene que rendir? O sea, ¿cuál es la lógica? Yo como lo entiendo es que si ahorita tiene problemas, tiene que esperar a que sea la época de mantenimiento. Así lo entiendo, no es lo ideal, no es lo. Sí. Y entonces, un pozo que ahorita esté fallando tiene que esperarse a noviembre, diciembre, ¿verdad? Que es cuando baja la demanda. ¿No se debe reparar inmediatamente? Bueno, cuando es una falla que permite que el pozo esté operando con bajo caudal, ¿verdad? No, si es una falla inmediata, tiene que ser reparación inmediata. Pero si van y lo reparan y las cosas siguen exactamente igual, no hay agua, no hay agua. Marcela, entiendo que agua hay más que suficiente. Bueno, sí, no, agua sí, o sea, echando el usuario, qué bueno que hace la observación. El usuario abre su llave y no hay agua. Sí. No es que no haya agua, sino el usuario no recibe agua. Él no tiene agua. Sí, los 84 pozos tienen más que suficiente agua, ya está comprobado. Tienen más de los 3.200 litros por segundo que mencionaba, que es la máxima que se ha presentado. Hay más. El problema es ya un usuario en particular que abre y no hay agua. ¿Qué quiere decir? Que su sector tuvo un problema de distribución. No toda la ciudad, ese sector. El sector que abastece ese pozo. O que se cae el pozo, ese específicamente.
que ¿Qué tiene es eso? un desperfecto. Sí, Pero puede ser. se cae el pozo, no es que se caiga. No, sino bueno, se eso cae. se dice, técnicamente se dice, se cayó el pozo que está O descompuesto. sea que no funciona. Exactamente, sí. Sí. Es que Así se dice, ¿no? Ese es Se el cayó. término Se cayó. sí, del pero argot. para los neófitos. No, difícilmente se cae físicamente. Pues sí, claro, no se va a caer nunca. No, nunca, sí. Pero se sí. cae. No, pero cómo se tropieza y luego... No, se derrumban. Se derrumba. No sucede eso. No sé. No. Una Pues, cuestión de lingüística. Es un sistema que requiere atención día con día y bajo un control estricto. Bien. Bueno, más que nunca el tema del agua hoy es importante, vinculado con las temperaturas que estamos teniendo. Pero año con año. Ay, ya sé. Año con año. Ya Entonces, sé. Pues contamos las mismas historias. Ya es el momento en que, bueno, Basta. el CIMAS debe de pensar un poco más a mediano plazo, a largo plazo. Es que estamos en el borde de la locura, doctor. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Hay que cambiar y hay que tener estrategias Y que va nos creciendo la permitan ciudad, tener otras expectativas. Pues muchísimas gracias. Hay doctor. un comentario nada más para el doctor Cuellar de Rosario. Dice, yo pienso que hay cientos de casas con alberca y esto es lo que encarece el agua. En mi colonia, por ejemplo, hay muchas. ¿Cómo es posible que en toda la noche no cogió agua el hidro? No tengo ni para lavar la loza. Bueno, habría que ver la zona en particular, pero las albercas no es un problema. Una vez que se estabilizan las albercas, la mayoría tiene sistema de recirculación, entonces no es que estén llenando la alberca todos los días, ¿no? Sí, exactamente. Las albercas tienen un cierto grado de vaporización, pero es mínimo y realmente las albercas no se están abasteciendo de agua de manera continua. Eso sí hay que decirlo. Por eso el agua se trata de las albercas. Por eso es que hay que darle el mantenimiento. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Siempre un gusto. Gracias a todos y nos vemos dentro de un mes. Ay, sí, porque pues las vacaciones. tengo una salida. Me parece Pero aquí muy- estamos presentes. Felices vacaciones, doctor. Gracias, Descanse de muchas nosotros. Gracias.